¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de los niños de la Biblia. Hoy vamos a ver la historia de un rey que empezó a ser rey joven, cuando todavía tenía 16 años. Pero primero vamos a orar. ¿Listos? Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar más de tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, a todos a tomar la decisión de ser fieles toda la vida, no solamente por un tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía yo, la historia de hoy se trata de un rey que llegó a ser rey cuando todavía era adolescente. El rey Usías llegó a ser rey de solo 16 años de edad. ¿Se imaginan que a esa edad te pusieran una corona y te proclamaran rey de un país? ¡Wow! ¡Qué intenso!, ¿no? Y él fue un buen rey. Él hizo las cosas como a Dios le agradaban. La Biblia nos dice de muchas cosas que él hizo. Él hizo guerra contra los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios. También construyó ciudades nuevas, y reconstruyó otras ciudades. Él ayudó en las guerras contra los filisteos a muchos y llegó a ser muy poderoso, tan así que supieron de su gran poder hasta Egipto, bien lejos. La Biblia nos dice que él construyó torres en Jerusalén para poder vigilar así a lo lejos quién venía, quién se acercaba. La Biblia nos dice que también él hizo muchas cisternas de agua, él tuvo muchas manadas de animales, él cuidó mucho de las tierras, tenía muchos trabajadores que cuidaban las viñas y hizo muchas cosas así, pero sobre todo él organizó un gran ejército para pelear contra los enemigos de Dios. Los entrenaba, los alistaba para la batalla, los tenía por unidades bien organizados. Tenía jefes y luego jefes de los jefes y jefes de los jefes, etc. En total eran 2,600 jefes y 307,500 soldados. Un enorme ejército, y a cada soldado él le dio suficiente armadura. No nada más le decía, pues vas a pelear con una espada y ya, sino que cada soldado tenía su armadura completa. La Biblia nos dice que tenía escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos, ondas, piedras para las ondas, y estaban muy bien armados los soldados. Y estaban muy bien organizados y ganaron muchas batallas. Y se hizo muy famosísimo por su gran poder militar y por sus construcciones y por sus campos y muchas cosas, pero más que nada por su poder militar. Mientras él le hizo caso al profeta Zacarías, fue un rey bueno que obedecía a Dios, que adoraba a Dios, no era idólatra. Pero como era tan famoso, se le empezó a subir la fama a la cabeza, como quien dice, porque empezó a llenarse de orgullo. Saben, durante el tiempo del Antiguo Testamento, los únicos que podían entrar al templo para ofrecer sacrificios, para ofrecer incienso, solo eran los sacerdotes descendientes de Aarón, nada más. Ellos eran los únicos que podían ofrecer sacrificios o ofrecer incienso. Pero el rey se empezó a llenar de orgullo y un día él dijo, pues yo también puedo, yo soy el rey. Y él entró al templo y quiso ofrecer incienso. Pero los sacerdotes, 80 sacerdotes, se armaron de valor para regañar al rey y se acercaron a él y le dijeron, no hagas eso, rey, no ofrezcas incienso. Tú sabes que eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes que son descendientes de Aarón. No lo hagas tú. Eso no está bien, Dios no te va a bendecir por hacer eso, porque está mal. Pero el rey se enojó, se enfureció muchísimo y teniendo el incienso en su mano les empezó a decir de cosas a los sacerdotes, cuando de repente en su frente le brotó la lepra. ¿Se acuerdan que les dije que era una enfermedad que no tenía tratamiento en esa época? Y los sacerdotes se espantaron mucho cuando vieron la lepra. Y le dijeron al rey que tenía lepra y tal vez él sintió.
Y él también ya se quiso ir en ese momento. Seguramente soltó el incienso y los sacerdotes lo sacaron del templo. Pero ¿saben qué? Hay una cosa muy triste, chicos. La Biblia no menciona que él se haya arrepentido. Al contrario, la Biblia nos dice que el resto de su vida él vivió aislado. Se quedó solo para que no contagiara a los demás, pero hasta donde sabemos no se arrepintió de su orgullo. Y tuvo lepra hasta que se murió. En ningún momento lo sanó Dios. Dios había sanado a Naamán, que era hasta de otro país, ¿se acuerdan? En la historia que vimos de Naamán. Pero al rey Usías no lo sanó y yo creo que fue porque nunca se arrepintió. Chicos, podemos aprender muchas cosas con esta historia. Una de las cosas que podemos aprender es que debemos de ser fieles no solo un ratito, no solo mientras nos guían como Zacarías lo guió a él, sino que debemos de ser fieles toda la vida hasta que se acabe nuestra vida. Debemos ser fieles siempre al Señor, no solo un ratito. Pero también debemos de tener cuidado de que no se nos llene el corazón de orgullo. Uy, yo soy bueno en las matemáticas o en aprenderme versículos o en obedecer a mis papás, o soy bueno porque soy alto o guapo, tengo buenas calificaciones o muy bien en los deportes. Y me lleno de orgullo, eso está mal, no debemos de tener orgullo. Y si caemos en orgullo, nos debemos de arrepentir. Entonces podemos aprender de Usías que es mejor ser fiel al Señor hasta el final, no tener orgullo y en caso de caer en orgullo, arrepentirnos mejor y no seguir con ese plan. Imagínense, empezó joven de rey a los 16 años, estuvo haciendo las cosas bien, fue poderoso, fue famoso, pero terminó muy mal. Ten cuidado que tú no vayas a ser como él fue al final. Muchas gracias por prestar atención a la clase. Yo les agradezco su atención. Que les vaya muy bien. Hasta luego.